Si usted va al baño y regresa, se le va a perder el hilo y va a decir, no entendí el mensaje de hoy. Y es un tema que yo me voy a tomar el tiempo para entrar, ¿verdad?, en la discusión del tema, porque yo quiero que ustedes entiendan, como lo damos por sentado, que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Yo no sé, la gente me pregunta, ¿cuándo? Basado en tu experiencia, yo le digo, Cristo está a las puertas. Pero ¿cuándo va a ser? Ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo en su carácter de humanidad, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. La gente pregunta, pero ¿cómo el Hijo no sabe si el Hijo es Dios? Sí, el Hijo sabe, lo que pasa es que Él está hablando en su carácter de hombre. Él como hombre, dice Marcos, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre, saben cuándo Él regresará a la tierra. Él está hablando como humano. Como humano, Él decía, no hay un ser humano que sepa cuándo mi Padre va a buscar su pueblo. Lo que sí, yo no puedo decirles es fecha, cuando Cristo viene. Pero sí, la Biblia está llena de señales de que viene. Y que cuando viéramos esas señales, decía el profeta, ergíos y levantad vuestro rostro porque vuestra redención se acerca. Y mi deber en esta hora es enseñarles. Hoy vamos a entrar, claro, lo voy a leer. Cuando entremos directamente ya va a ser casi al final del mensaje porque tengo que hacer una introducción. Pero hoy voy a leer una porción que es una de las porciones más difíciles en la palabra. Se utiliza esta porción para estudios bíblicos y yo la voy a ministrar como mensaje. Así que ore por su pastor para que Dios nos ilumine en lo que vamos a estar enseñando en esta hora. Busca la Biblia, la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Usted abre la Biblia a la misma mitad, dobla a la derecha. Y después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, el último es Daniel. Ok, estamos en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Del verso 20 en adelante dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo la Biblia Reina Valera del 60, es la versión que tengo en mis manos. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Escuchó? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario
y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con toda la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, gracias por tu palabra. Nunca retorna atrás vacía. Quítame de este lugar y ponte tú, Señor, en mi lugar. Habla conforme a nuestros corazones, pero, Señor, alétanos de la inminencia de tu retorno, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos la semana pasada, y recapitulando rapidito, que el tiempo del fin se acerca, de que hay muchas señales, y a lo largo de esta serie vamos a estar enseñando un sinnúmero de experiencias que demarcan que cuando esas señales fuesen cumplidas, estuviésemos pendientes, porque el retorno de la iglesia, el retorno de Jesús a buscar su pueblo sería inminente. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia, y en el rapto de la iglesia Jesús no va a bajar a la tierra. En el rapto de la iglesia Cristo no baja a la tierra. En el rapto de la iglesia Cristo llega hasta las nubes, y en las nubes los ángeles tocarán las trompetas, y van a ser varias trompetas. Los teólogos entienden que son shofares lo que van a sonar, y son varias porque hay un pasaje que dice que se tocará la final trompeta. Se tocará una sucesión de trompetas, pero una será la final. Y entendemos que el mover de lo que Dios nos está preparando es que ya el tiempo de llamar a su grey, a su presencia, se avecina. Hemos dicho que Cristo vendrá a buscar su pueblo, pero si tardara en buscar su pueblo, hace como hizo con nuestro hermano reverendo Félix López, que lo llamó a su presencia, y lo llamó en buena vejez, más de 90 años, pero se fue con su mente clara. Yo fui al hospital a verlo y su mente estaba completamente clara. Para nosotros entender el tiempo en que estamos y poder entender este pasaje de las 70 semanas de Daniel, es un pasaje que es un tanto profundo, pero fácil de entender. Gracias, Benny. Lo vamos a tomar con calma, pero para poder entender, tengo que llegar a enseñarles algo que un martes nos causó un poquito de controversia. Y estábamos hablando sobre cómo llegamos al planteamiento de la muerte de Cristo. Entonces se nos ha dicho y se nos ha enseñado que a Cristo lo mataron los judíos. Y si usted estudia la Biblia, el consenso de ese martes que estábamos discutiendo aquí con alguien que no habla mucho, llamado Coqui, Coqui pues resulta y nos decía, pastor, pero es que, ¿cómo explicamos? Hay que entender primero cómo llega todo este planteamiento de que a Jesús lo mataron los judíos. Dicho sea de paso, esta es el arma que utiliza Adolfo Hitler para declarar su guerra en contra de los judíos, porque él decía que los judíos mataron a Cristo y que había que exterminar a los judíos. Lo que se le olvidó a Adolfo Hitler es que el líder de la cristiandad era judío, que los apóstoles eran judíos. O sea, que la gente que estuvo en su alrededor era judío, y que todos los que escribieron la Biblia, excepto Lucas, eran judíos. Y excepto Lucas, ¿por qué? Porque Lucas era gentil y tan grande que de la borrachera murió a los 33 años de edad. Luego de Alejandro, se divide el reino en 4 de sus generales: Tracia, Macedonia, Egipto y Grecia. De uno de esos 4 se cree que va a salir el anticristo. De eso vamos a hablar en esta serie de sermones. Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. Se divide el reino de Alejandro y llegan los romanos.
las piernas y los muslos de hierro. ¿Sabe cómo se conocía al ejército romano? Las legiones de hierro. Se conocía a Roma. Usted mira la palabra profética, es un cumplimiento exacto, exacto. Con Roma sucede algo que no pasa con Nabucodonosor. Si me puedes poner la imagen otra vez, te lo agradezco. Estamos enseñando más que predicar. La cabeza es derrotada por los hombros y los brazos. Babilonia es derrotado por los medos y los persas. Los medos y los persas son derrotados por Alejandro Magno, que es el leopardo, que es el vientre de bronce. Los griegos son derrotados, y aquí voy a hacer un paréntesis, los griegos son derrotados políticamente, no cultural, porque la cultura y el idioma griego permeó. Cuando llega a Cristo, el idioma que Cristo hablaba era griego. Cristo habló en griego, habló en hebreo y habló en arameo. Pero cuando usted ve a Cristo entendiéndose con las multitudes, Cristo está hablando en el idioma nacional del momento, que era el griego. Los romanos conquistan a Grecia. Pero hay un dato muy curioso, y es que hay una sucesión de conquistas hasta aquí. Cuando los romanos, el imperio se derrumba, nadie pelea con los romanos. Los romanos se destruyen ellos mismos, porque la guerra se la hacen interna y empiezan ellos a pelear unos con otros de adentro. Y peleando unos con otros de adentro, el imperio, la gente dice los Estados Unidos es un imperio. No, los Estados Unidos nunca ha sido un imperio. Imperio es aquella nación que tiene dominio absoluto sobre todas las naciones del planeta. Por eso se llaman imperio a estos imperios. Todavía falta el imperio asirio, pero el imperio asirio no aparece ahí porque fue antes de Babilonia. ¿Cuál es el planteamiento de Roma? Que Roma es destruida de adentro. Roma se destruye de adentro. ¿Pero qué hace Roma? Roma se queda latente en todas las partes del mundo a través de una institución que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Usted va a México y los mejores lugares de México están destinados a una iglesia. Usted va a Puerto Rico y en las plazas públicas de Puerto Rico están destinados a la iglesia. Usted va a Colombia, usted va a América Latina y las plazas, los mejores lugares están destinados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que todos estos imperios se caen uno tras otro, tras otro, tras otro, pero al llegar aquí, este imperio se cae políticamente, pero se queda latente en el ámbito religioso. Si usted se da cuenta, el Vaticano es un estado independiente. Está en Italia, Roma, está en Italia, el Vaticano, pero es independiente. Las leyes del Vaticano no son las leyes del país. Las leyes del Vaticano son las leyes del Vaticano. El Vaticano tiene su ejército, pequeñito, pero lo tiene. El Vaticano tiene una curia papal. ¿Qué hace la curia papal? Lo que hace en los países democráticos, votan. Y cuando votan, deciden quién va a ser el líder de la Iglesia Católica. Que la gente se cree, agárrese porque esto es un chismecito bueno. La gente se cree que quien manda en el Vaticano es el Papa. El Papa es la figura
de la iglesia es la figura que determina, es la figura que la gente ve, quien determina cómo se muele el café en el Vaticano. Oye, toman Alto Grande en el Vaticano. ¿Sabía usted eso? Que en el Vaticano el café que toman es Alto Grande, el que vende Benji. De Puerto Rico para... En el Vaticano, quien toma las determinaciones de lo que se va a hacer es un hombre que le llaman el Papa Negro. El Papa Negro. Es el líder de la orden religiosa los jesuitas. Esta orden religiosa de San Ignacio de Loyola, el líder de esta orden religiosa es el líder. Lo que pasa es que está tras bastidores, pero gente que saben de adentro, es casi un secreto a voces, que la figura de la iglesia es el Papa, pero la figura autoritaria es el Papa Negro. Todas las decisiones de los países del mundo, la Iglesia Católica está envuelta. En todas las decisiones de los países del mundo. En un país como Nicaragua, donde se elige, se da un golpe de Estado y los sandinistas llegan al poder declarándose y autoproclamándose comunistas, ateos. Y usted ve una foto de los líderes sentados con dos sacerdotes al lado de ellos. El cardenal Obando y Bravo y Ernesto Cardenal. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que hayan dos sacerdotes en una entidad que se ha autoproclamado atea? Porque Roma ha mantenido su hegemonía en un lugar del planeta Tierra, porque Roma tiene una página escrita en el tiempo del fin. A ellos les toca, a nosotros no. Nosotros volaremos al reino de los cielos cuando suene la trompeta. Pero el anticristo va a utilizar un ente religioso que Apocalipsis dice la gran ramera, Babilonia, la gran ramera. Y ahí pues usted puede diferir de mí. Puede diferir en confianza. El único problema es que cuando Apocalipsis dice quién es esa ciudad que le llama la gran ramera, Apocalipsis da una cualidad y dice, es la ciudad que se sienta sobre 7 montes. Y usted pone en San Google, ¿cuál es la ciudad en el mundo que se sienta sobre 7 montes? Y le van a decir Roma. Entonces es más allá de una opinión. Entonces hay algo de interpretación bíblica. Daniel es movido por la misericordia de Dios y le dice a Nabucodonosor el sueño, y luego Dios le da el sueño, la interpretación a él. Cuando Daniel tiene este sueño, se cree que ya Daniel tiene entre 80 a 85 años de edad. Si usted tiene más de 80, Dios no ha terminado con usted. Yo escuché a Jimmy Vega decir amén y me asusté. Me asusta, Jimmy. Ahora, ¿cuál es el planteamiento ahora que necesitamos entender, por lo cual quería entrar en este planteamiento bíblico de la sucesión de visiones? Al finalizar estas dos visiones, la de Nabucodonosor y la de Daniel, el sueño de Daniel, la visión de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, Daniel se tira en el piso a orar, ya anciano, y orando le dice a Dios, yo sé que yo voy bien rápido, hermano, estos son cursos que toman mucho tiempo, pero quiero que usted se lleve este extracto porque el domingo queremos entrar en otro tema dentro de la misma línea. Daniel está orando. Daniel es uno de los profetas a los cuales no se le conoce un pecado. La Biblia no registra un pecado de Daniel. Una santidad increíble. Sabemos que tiene que haber pecado, porque la Biblia nos dice que el único sin pecado fue Cristo. Pero un hombre de esta magnitud, si usted lee lo que yo acabo de, lo que fue la introducción al mensaje de hoy, él está orando y llorando a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados y los de su país. ¿Usted ora así?
Usted ora diciendo, Señor, perdona mis pecados. Los míos primero. Los míos primero. Antes de orar por los de mi país, Señor, perdóname por mis pecados. Y pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. ¿Qué clase de privilegio? Él había visto al arcángel Gabriel, él lo había visto en visión. Ahora él está postrado delante del Señor, orando y derramando su alma, dice la versión original, derramando su alma en ruego. Y de momento llega alguien y lo toca. Y como ya él lo había conocido en visión, ahora el tipo viene en persona. Y cuando Daniel lo mira, dice, ¿este es Gabriel? Y se pone a hablar con un arcángel de alta alcurnia en el reino de los cielos, de tú a tú. Ah, pero eso le pasó a Daniel, te puede pasar a ti. Lo que pasa es que Dios te protege, porque si te pasa eso, te muere. Usted se imagina que se aparezca, usted esté de rodillas y se le aparezca el arcángel Gabriel y le diga, desde el inicio de tu oración llegó a la presencia de Dios. Y yo estoy aquí para hablar contigo, para dialogar contigo. Y Gabriel le dice, te quiero decir una confirmación de los dos sueños. Una confirmación de la estatua, una confirmación de tu sueño. ...70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Y están determinadas para terminar la prevaricación. Hay muchas definiciones de prevaricación. Una puede ser que usted camina de frente sin certeza de lo que usted cree. Usted prevarica. Usted puede estar aquí en la iglesia adorando al Señor, pero no cree en Dios. Yo estoy en la iglesia, pero estoy porque me obligan o porque, mira, voy a pasar el tiempo. No. Esa hipocresía hay que terminarla y viene un tiempo donde se va a acabar. Y Dios le dice al profeta, es enviada para terminar la prevaricación. Y hay un tiempo límite. Para todo Dios tiene un tiempo límite. Hay gente jugando en el evangelio. Dios tiene un tiempo límite. Hay gente, cuando yo me criaba, había gente que estaban en la iglesia hasta Navidades. En Navidades cogían un pasaje. Dios tiene límite. Y Dios le dice a Daniel, el límite mío son 70 semanas. Semanas es, la Biblia cuando habla de semanas, es un tiempo determinado. Y este tiempo determinado es semanas de años. Semanas de años. Ahora, mire lo exacto que es la profecía. Cuando Dios le habla de las 70 semanas, ¿qué significa? Así como el reloj profético del día del juicio no presenta minutos duraderos, la frase 70 semanas no indica semana de 7 días. El 7 en hebreo es Shabua, que es una unidad de medida. Así como nosotros usamos docena, que mira, dame una docena de huevitos, dame una docena de tal cosa. Pues el 7 es un símbolo de medida. Daniel había estado leyendo, y esta es una importancia de por qué usted debe leer la palabra. Daniel había estado leyendo la historia de Jeremías. Y Jeremías había profetizado que el pueblo estaría preso en Babilonia 70. Lucas no era judío. Hablamos de que los que entregan a Cristo, y usted me dirá, pero pastor, ahora sí que hay un problema, porque ¿quién entonces mató a Jesús? A Cristo lo mata un grupo, era una minoría dentro de los judíos. Es como decir hoy que todos los boricuas son macheteros.
Y usted me dice, no, para. Hay un grupo, un sector de la comunidad puertorriqueña que se autodenominan macheteros. Macheteros es una división dentro del independentismo que entiende que Puerto Rico debe ser libre por las armas. Pero no todos los puertorriqueños piensan de esa forma. Entonces, yo le explicaba el martes a los muchachos del grupo mañanero, mire, venga los martes, de 8 a 10 de la mañana. Yo le explicaba que había una minoría comandada por Caifás, hasta el nombre feo, Caifás. Caifás era una persona que se había vendido a Herodes, y Herodes no era judío, Herodes era idumeo, no era judío. Herodes venía de una provincia y lo habían nombrado porque era una persona que se vendía con el mejor postor, pero era una persona, era un estratega militar, pero un enfermo, mandó a matar a su esposa, su mamá, sus hijos, porque todos le querían quitar el poder. Entonces, llegamos al apóstol que niega a Cristo. Y cuando hablamos de Judas, usted me dice, pastor, pero Judas negó a Cristo. Sí, pero es que hay un estudio que se ha hecho recientemente, montones de teólogos concurren, que Judas no era judío. Pero ¿cómo Judas no era judío? Si Judas era de los 12 que andaba con Cristo. Sí, pero Judas se llama Judas Iscariote. Iscariote no es el apellido. Iscariote es el lugar de procedencia. Judas se llamaba Judas Isquirot. Habían dos Quirot. Una que era de Judea y una Quirot que no pertenecía a Israel. Hay un estudio teológico que dice que Judas no pertenecía a la Quirot judía. ¿Por qué? Porque en el nombre que le pusieron un prefijo de ish. Y el prefijo ish es un prefijo de extranjero. Si Judas hubiese sido judío y hubiese pertenecido al Quirot judío, entonces en vez de decir Judas ish Quirot, hubiese dicho Judas im Quirot. María Magdalena, María de Magdala. Por tanto, María Magdalena pertenecía a la estirpe judía, porque es de Magdala, es un im en el área de Judas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Había un complot para matar a Cristo. Y este complot se vendieron, pero dentro de este complot no estaba la gran parte del pueblo gritando crucifícale. Yo he escuchado predicadores que dicen que por 7 días, desde la entrada triunfal, cuando Cristo entra, hay predicadores que han enseñado que después que Cristo entró y la gente decía crucifícalo, esos mismos decían, le decían hosanas al que viene en la entrada triunfal, esos mismos decían crucifícalo después. Y yo difiero de esas personas, porque yo creo que dentro del grupo que decían hosanas estaba María Magdalena, estaban las Marías, estaba Bartimeo, estaba la mujer del flujo de sangre, estaba la mamá aquella de Naín, del hijo de Naín, de la viuda. Estaban tanta gente que Jesús le hizo bien. Esa gente no estaban diciendo crucifícale, porque la gran mayoría del pueblo apoyaba a Cristo. Yo no tengo tiempo para entrar, pero si usted estudia los evangelios, usted va a encontrar una frase como, y lo hacían en privado porque tenían miedo del pueblo. Y vuelve y lo repite, y se escondían para hacer tal cosa porque tenían miedo del pueblo. El pueblo sabía quién era Cristo, pero siempre hemos sido
arrastrado por minorías. Y son minorías las que llevan a veces el pueblo a la hecatombe de que todos pueda salir mal. Ahora, hoy vamos a tocar un tema donde la semana pasada hablamos de Israel y hablamos qué significa el que Jerusalén sea la capital del pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 6:6, creo que es, habla de la importancia que tiene Jerusalén para Dios. La semana pasada hablamos de Ezequiel 38 y hablábamos de cómo Dios ve a Israel en el mapa. Y decíamos que ese verso de Ezequiel 38 decía que para Dios el centro del mundo no es Ecuador, el centro del mundo es Israel. El centro de Israel es Jerusalén y el centro de Jerusalén es el templo. Es el templo. Para el tiempo del fin, una de las cosas que hablábamos la semana pasada, luego de leer la proclama del presidente Trump, que dicho sea de paso, usted la puede bajar en Google y la puede imprimir. Está en español, yo se la leí según llegó a mis manos. Y está íntegra para que usted pueda leer la proclama. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que encierra Jerusalén? Para Dios, la importancia de Jerusalén comienza en Génesis 12. Porque en Génesis 12 es, del 12 en adelante, usted va a ver la historia del sacrificio de Isaac. Y el sacrificio de Isaac, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham lleva a Isaac al monte Moria. Y el monte Moria hoy es el lugar donde está enclavado el templo, la cúpula, la mezquita de Omar. Entonces, ¿por qué reviste la importancia? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el tiempo del fin, el templo será reedificado. Los que creemos, hay 4 escuelas de Apocalipsis. Los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y en mi enseñanza, y la estaré enseñando hasta que Cristo venga. Alguien dijo, en este altar, alguien dijo una vez, que se hablaba de gran tribulación, pero mira, si ahora mismo hay tribulación en tal país que está en guerra, y en otro país que está en guerra, eso es tribulación también. No, señor, cuando la Biblia habla de tribulación y de gran tribulación, es una tribulación que estará en el planeta Tierra a la vez, no en un país específico. Es en el planeta Tierra completo, estará viviendo esos momentos. Ahora, en el tiempo del fin, Jerusalén iba a pertenecer completa a los judíos, no a los palestinos la mitad, completa a los judíos. Y el templo sería, el templo de Salomón, sería reedificado otra vez. Y para que el templo de Salomón fuera reedificado, hay un evento que impide que el templo de Salomón sea reedificado. Y yo se lo voy a decir a ustedes. ¿Sabe cuál es el evento que impide que el templo de Salomón sea reedificado? El que usted y yo estemos aquí todavía sobre la faz de la tierra. Ese es el evento que impide. Pastor, pero ¿qué hay de la reedificación del templo? Libeni, ¿tiene el video? Si alguien me puede cerrar estas dos. Ok. Es un poquito más largo, luego usted lo ve. Lo puede bajar a sí mismo. Hay más de 20, más de 30 videos sobre la reconstrucción del templo. Tiene la reconstrucción del templo de Salomón. Ya tiene las vestimentas, ya tiene los instrumentos, ya tienen
todo listo. Ya empezaron a darle training a los sacerdotes. Recuerde que se va a instalar el sacerdocio antiguo testamentario. Se va a instalar otra vez. Porque ellos no aceptan a Cristo como el Mesías. Para ellos están esperando todavía al Mesías. Si me pueden prender ya las luces. Y ahorita las vuelven a apagar de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ya todo está listo para la llegada del gran rey. Todo está listo. Entonces, usted me dice, pero pastor, ¿cómo, en qué momento va a llegar? El momento es de tan tarde como hoy. Yo no le garantizo terminar este sermón. Cristo puede venir. Como puede tardar 2 años, 3 años. Fíjate que la mujer dice, yo calculo que antes de 10 años tendremos el templo otra vez. Eso es una palabra de ella, eso es una opinión de ella. Pero ellos son judíos, no son cristianos. Ellos están hablando de un mover dentro del pueblo judío, donde ellos quieren el templo, y ustedes escucharon el unísono de todos ellos. ¿Qué es lo que decían? La localización la dio Dios. Porque usted me dice, ¿por qué no lo hacen más abajo o más arriba? No, porque Dios dijo que era en el monte Moria. Pero en el monte Moria está la segunda mezquita más importante de los musulmanes. ¿Cómo los musulmanes van a permitir que se les destruya su templo para que los judíos puedan construir un templo? Ahí entra el anticristo, en un plan diabólico, maquiavélico, trabajando con los judíos. Pero cuando ese individuo llegue, más le vale a usted no estar sobre la faz de la tierra, porque yo no espero estar sobre la faz de la tierra. Ahora, para entender la exactitud de la palabra profética, tenemos que llegar a este planteamiento de 70 semanas de Daniel. Y este planteamiento de 70 semanas de Daniel nos pone en perspectiva el lugar, el tiempo donde estamos, 2018 comenzando. Este año Israel cumple 70 años de declaración de independencia, de declaración de la creación de un país. 14 de mayo del 1948, Israel. Para entonces su líder, David Ben-Gurión, le dijo al mundo, hoy nace el país de Israel. 14 de mayo de 1948, eso fue ayer. El 15 de mayo los árabes le declararon la guerra a una nación que tenía un día. Y una nación que tenía un día de fundada ante el mundo, con menos de 1 millón de habitantes para ese entonces, le hacen frente a de 6 a 7 naciones árabes. Los árabes son más de 100 millones. Y como una nación con 1 milloncito de habitantes le mete mano a un ejército que tenía los armamentos, porque los rusos los habían armado hasta los dientes. Y como Israel sin los armamentos entran en una batalla que era literalmente David y Goliat. Y como en una nación que tenía un día de nacida, salen victoriosos de esa guerra. La gente no se explica. Se montaban en trincheras. Usaban el mismo rifle y se los pasaban uno por debajo de las manos. Disparaban 3 tiros allá y soltaban el rifle. El de aquí disparaba 4 acá y soltaban el rifle. Entonces los que estaban mirando allá decían, hay 100 en la trinchera y todos están armados, y lo que tenían eran 7, 8 rifles. ¿Sabe que la Biblia dice que el temor de Jehová infunde y cae sobre los enemigos del pueblo? Si llegaste aquí con miedo, tengo noticias para ti. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es esperanza.
y al Altísimo por tu habitación. Entonces, entramos en esa línea maravillosa de la palabra, como Dios nos dijo, estén pendientes. Decíamos la semana pasada, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, estén pendientes a la higuera. Cuando la higuera florezca, entiendan que ya el verano está a la puerta. Dijimos que Israel es la higuera y decíamos que si usted tiene dudas sobre esto, vaya a Isaías capítulo 5. Isaías nos dice que la higuera es Israel. Ahora, nos dice que cuando Israel comenzara a florecer, quien está hablando es Cristo, nos dice, estén pendientes, porque cuando esto comience a suceder, el verano estará a las puertas. Y el verano no es otro. ¿A cuántos les gusta el verano? A mí me encanta el verano. ¿A cuántos les gustan las nevadas? Que usted se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que ir a trabajar. Y antes de salir tiene que mirar y una pala para sacar. Eri, no te estoy metiendo miedo. Y Dalia tampoco. Tiene que sacar una pala para comenzar a palear nieve. Conociendo a Eri, va a tener un tractorcito en su casa para sacar la nieve. Para entonces usted montarse. No. Lucas nos dice, Mateo nos dice, Marcos nos dice, el verano estará a la puerta. El verano será un tiempo maravilloso cuando lleguemos a la presencia del Señor y cuando abramos los ojos estemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señoras, como entró el hermano Félix esta madrugada, a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es el único libro con profecías específicas. Este hombre que estamos hablando hoy es el profeta Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto con un sinnúmero de judíos más. Nabucodonosor, muy inteligente, se llevó la gente pensante. Parece que le dijeron, mira, estos son, y se llevó la élite. Dentro de esa élite iban 4 muchachos jovencitos, Daniel, Misael, Azarías. Eran cuatro muchachos, Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Luego le cambian los nombres, a Daniel le ponen Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres de los dioses de ellos. La gente cree que eran ellos 4. No, había un grupo grande allí en Babilonia, junto con ellos 4. Pero ellos tuvieron a bien Dios ponerlos en la ruta del cual se quedara material escrito. Usted lee la palabra profética y para usted entender, la gente habla de Apocalipsis y yo le dije que para usted entender la palabra profética, la Biblia está llena de palabras proféticas desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro del profeta Daniel reviste una importancia. ¿Por qué? Porque en el libro del profeta Daniel se da un retrato de la historia de la humanidad desde el tiempo de Daniel, no de la creación, desde el tiempo de Daniel en adelante. Dios le revela a un hombre impío, a un hombre que no conocía a Dios. Dios le revela a ese hombre un sueño y en ese sueño se plasma la historia del planeta Tierra desde Daniel hasta el tiempo del fin. Si usted quiere saber antes de Daniel, pues lo tenemos en la palabra, en el Génesis, Éxodo, Levítico, hasta el libro de Daniel. Capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 1, usted ve unos muchachos que llegan y les cambian hasta la comida. Los educan hasta en magia negra. Los babilonios enseñaban en las escuelas filosofía, enseñaban magia blanca, enseñaban magia negra, enseñaban todo tipo de hechicería como parte de su cultura.
Y todos los que llegaban allí eran educados en estas ciencias ocultas, como hoy nosotros le llamamos. Cuando ellos entran, Daniel propone en su corazón junto con los muchachos de que ni van a comer las comidas de ellos, de que no van, van a ir a la escuela, van a escuchar lo que les van a enseñar, pero van a definir lo que yo voy a aceptar y lo que no voy a aceptar. Un planteamiento maravilloso para nuestros estudiantes hoy día. Hoy día queremos sacar a Dios de todos los lugares, de todos los lugares. Hace unos 2 años aproximadamente, la hija de Billy Graham escribió un maravilloso, fue una entrevista que le hicieron. ¿Y por qué usted cree que Dios permite que ocurra un 9/11, que ocurra un Katrina, que ocurran situaciones como esta? Y ella, muy parca, muy firme, le dijo, y usted me pregunta a mí, pidiendo una explicación a Dios, si hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de los tribunales, hemos sacado a Dios, no queremos saber de Dios. Y ahora porque hay un desastre, ahora no queremos a Dios, pero que Dios corre con los platos rotos. No. Dios nos revela a través de su palabra, maravilloso, cómo tú puedes estudiar, trabajar en un lugar infernal y salir limpio, sacudir tu ropa, entrar, hacer tu trabajo, hacerlo con gallardía y salir y no venderte por 30 monedas de plata. Y tú poder decirle a la gente, yo sirvo a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque te digan lo que te digan, aunque te digan religioso, aunque te digan fundamentalista, aunque te digan moralista, somos fundamentalistas, tenemos fundamento y nuestro fundamento es Cristo. Somos moralistas, tenemos moral. Daniel paga el precio con los muchachos. Los llevan y los ponen en una esquina donde trabajan los astrólogos, los astrónomos, la gente brillante. Y un día Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel capítulo 2. Y en el sueño Dios le revela a un hombre impío la historia del planeta desde él en adelante. Como la enseñanza se basa en la repetición, ya esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero antes de entrar a lo que leímos, si puedes ponerme el visual. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor. Vamos a ver si Joel me consigue el visual. Nabucodonosor tiene un sueño, entonces dice, se le olvidó el sueño. Entonces reúne a los científicos de él, a los magos, astrólogos, y le dice, tuve un sueño, perdí la cordura en el sueño. Ahora yo quiero que ustedes me recuerden el sueño y me lo interpreten. Y los magos dicen, oye, danos el sueño, porque nosotros, ¿verdad? Tú nos das el sueño e inventamos cualquier cosa. Y te decimos, no, yo quiero el sueño y la interpretación, y si no, los mato a todos. Y dentro de ese todos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel le pide, cuando llega la noticia y le dicen a Daniel, los van a matar y ustedes caen dentro de la redada, Daniel rápido entiende el Dios a quien él le sirve, que es un Dios que luego vamos a ver cómo le dice a Nabucodonosor, el Dios que yo sirvo es el Dios que revela los misterios. No son los gobernadores ni los presidentes. No es que esto se va a poner malo, se va a poner peor. Es que el Dios que nosotros servimos está en control de todas las cosas. Y Daniel le dice, mira, dile al rey que me dé la oportunidad de yo orar al Dios que yo le sirvo. ¿Qué clase de seguridad? Y yo te garantizo que el Dios que yo le sirvo me dará el sueño y me dará la interpretación del sueño. Y le dan la oportunidad a Daniel. Yo no sé usted, pero yo me tiraría al piso sin necesidad de levantarme. Señor, nuestra vida está en juego, revélanos el misterio. Dios le revela a Daniel, y cuando Daniel llega frente a Nabucodonosor le dice, este sueño que tú tuviste es un sueño
para este tiempo y para la posteridad, para tiempos postreros. Y le revela este sueño. Le dice: tú, oh rey, soñabas con una estatua inmensa, inmensa. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, los muslos y las piernas de hierro, y los pies mitad hierro, mitad barro cocido. Mirabas tú en tu sueño, y mientras veías esa estatua, apareció una piedra cortada no con mano, que se sobreentiende que si es una piedra cortada no con mano, no sube de la tierra, sino que baja del cielo. Y esa piedra cortada no con mano golpeó a la imagen en los pies y desmenuzó a la imagen, y fue grande la ruina. Lo que usted está viendo ahí es la historia del planeta Tierra desde Nabucodonosor hasta nuestros días. Y demás está decirle que no estamos en la cabeza, no estamos en los hombros, ni en los brazos, no estamos en las piernas, estamos en los pies. Daniel rápido le da el sueño, ya el rey se está sonriendo. Si puedes cambiarme la imagen, la otra se veía mejor. El rey se está sonriendo porque cuando escucha que ve una estatua gigantesca, ya el rey puede hacer de cuenta de que él es la estatua. Rápido Daniel le define lo que es. Le dice: la cabeza de oro eres tú, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. ¿Por qué? Porque difícilmente se levante otro como tú en este tiempo, en el mundo no judío, porque usted sabe que Salomón fue el rey más grande antes y después. Dice que como Salomón nadie, pero Nabucodonosor fue un genio. Mire, los muros, la ciudad de Babilonia medía 100 kilómetros de circunferencia. Y la ciudad de Babilonia tenía un muro que podían correr 6 carrozas a la vez, una puesta al lado del otro. Esta ciudad tenía 100 puertas, y debajo de cada puerta había un regimiento de 1000 soldados con su familia que vivían debajo de cada puerta, cerca de cada puerta. Por eso les decían que era la ciudad inconquistable. Nadie podría conquistar Babilonia. Dios le dice a Daniel: dile a Nabucodonosor que no se vista, que no se alegre, porque después de él, cuando él muera, vendrá un reino grande pero inferior. Por eso lo ponen en plata, inferior. Si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que una noche ya Nabucodonosor había muerto. Su hijo abdicó al trono y su nieto es quien reinaba en ese momento, llamado Belsasar. Y una noche Belsasar cogió una borrachera y mandó a buscar los vasos que habían traído de Jerusalén, del templo que se va a reedificar. Y comenzó a beber en los vasos sagrados. Y mientras bebía en los vasos sagrados, aparece una mano escribiendo en la pared. Una mano sola escribiendo en la pared. Una mano sola. Esa mano fue la misma que escribió los 10 mandamientos. Esa mano fue la misma mano que escribió en la tierra cuando querían matar a aquella mujer. Y cuando él levantó la vista y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice: maestro, se fueron. Y él le dijo: pues mira, si ellos se fueron, vete tú y no peques más. 3 veces hemos visto la mano de Dios escribiendo en la Biblia. Y ahora la mano escribe: mene, mene, tekel uparsin. Y Daniel le dice: ese escrito que tú ves ahí,
lo que quiere decir rey es, has sido pesado en balanza. Dios pesó tu reino y le ha puesto fin. Porque hoy Dios entrega tu reino a los medos y los persas. Y esa noche, le dije que la ciudad era inconquistable. Esa noche los medos y los persas canalizaron el río Éufrates que se metía en la ciudad para darle agua a los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cerraron la ciudad. Como ellos estaban en holgorio, era el equivalente a la calle San Sebastián de ellos. Era el holgorio en las calles. No se dieron cuenta que el río se había secado y por el cauce del río Éufrates que entraba en la ciudad, esa noche se metió 1.5 millones de soldados, medos y persas, y acabaron con el ejército de Babilonia. Y ahí llegó los brazos y el pecho de plata, medos y persas. Luego Daniel dice, pero no se queda ahí porque vendrá un ejército veloz, que será el vientre. Y luego vendrá otro ejército que serán las piernas y los muslos, que será de hierro. Si usted se fija, los metales van decreciendo de mayor a menor calidad. Cada ejército que venía a ganar decrecía en poderío. Ahora, si usted lee más adelante el libro del profeta Daniel, y usted va capítulo 7 del profeta Daniel, ahora Dios le revela a Daniel el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, pero se lo va a revelar diferente en aspecto, Ahora Dios le dice a Daniel, le revela. Ahora Daniel ve 4 bestias. Ya no es Nabucodonosor, como quien ahora va a tener el sueño, es el siervo de Dios. Ahora Dios le va a dar unos detalles que no se los dan el sueño de Nabucodonosor. Le dice que ve 4 bestias. Y cada bestia usted va a ver que tiene un significado, y lo que Dios le está diciendo con el sueño de Daniel ahora es que el sueño tiene una importancia de la inminencia de lo que va a suceder. Por eso 2 veces. ¿Se acuerdan cuando Cristo decía desierto, desierto? Cuando usted ve algo en la Biblia 2 veces la misma historia, preocúpese porque es inminente lo que va a ocurrir. Si usted lee el capítulo 7 de Daniel, dice que Daniel estaba en su lecho y miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cada vez que usted escuche la palabra mar en la Biblia, proféticamente, está hablando de gente, de pueblos. Dentro, una multitud. Mar en la palabra profética es multitud. Entonces dice que aparecieron 4 grandes bestias, diferentes una de la otra. La primera era como león, tenía alas de águila. Si usted se fija, el león es el rey de los animales. Estaba yo mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Luego aparece una segunda bestia como un oso, la cual se alzaba más de un lado, de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas. Todo lo que está hablando aquí es material profético. Se levantaba más de un lado que del otro porque eran los medos y los persas, y los medos eran más fuertes que los persas. Por eso él ve el oso más levantado de un lado. Tenía 3 costillas en la boca porque acababan de derrotar a 3 enemigos, incluyendo a Babilonia. O sea, la profecía es al dedillo de lo que Dios está dictaminando. Y si Dios la pegó, como decimos en esta, ¿usted cree que no va a venir por su pueblo? Por eso es la importancia de entender y estudiar este tema. En la tercera bestia que usted va a encontrar más adelante es un leopardo. Y efectivamente, las bestias concuerdan con la esfinge que Nabucodonosor vio. El león era Nabucodonosor. Cuando usted sigue viendo el oso, eran los medos y los persas.
el leopardo, ¿por qué? Porque el leopardo es rápido. Y usted, los que hemos leído historia, hay un hombre en la historia llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que logró conquistar hasta la India, llegó Alejandro. Y después de su regreso de la India, empezó a llorar en una depresión porque no había más reinos que conquistar. Y empezó a beber licor. Y cogió una borrachera tan grande, años. Daniel saca cuenta y Daniel dice, pero párate, si esto se está acabando, porque estamos al final de los 70 años de Jeremías. Y Daniel hace provisión, porque como se está acabando el tiempo, Daniel dice, de aquí nos van a sacar de aquí, a lo mejor ya yo he muerto. Ve la importancia de entender el plan profético. Ahora mire bien, el ángel divide las 70 semanas, y lo leímos, en uno de 7 semanas, otro de 62 semanas y una semana final. Cada semana representa 7 años. Y aquí, si usted deja de mirar, se pierde. Necesito me preste su atención. Israel había estado en la tierra prometida. Israel había estado en la tierra prometida cuando Moisés los mandó a la tierra prometida y entraron. Ellos estuvieron 490 años en la tierra prometida. Ellos tenían en la tierra prometida, ellos tenían que guardar el año sabático. ¿Sabe lo que es el año sabático? Cada 7 años, cada 6 años, el año 7 no se podía cultivar la tierra. Había que dejarla, no se podía ni deshiervar, había que dejarla que se perdiera. Para que la tierra cogiera fruto, cogiese la sal, cogiese fuerza. Y ellos siguieron sembrando la tierra y no guardaron el año profético. Si usted divide el año profético que ellos no vivieron en la tierra prometida, ahora en el exilio en Babilonia, ¿sabe cuánto da el año sabático que ellos no cumplieron? 70 años. Cuando Dios te dice algo, hazlo, porque te lo va a cobrar. Si Dios te dice, ora por fulano, porque te lo va a cobrar. Ahora bien, los judíos no honraron la ley. Fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. El ángel le dice a Daniel, es necesario que esto ocurra para poner fin al pecado y expiar las iniquidades. Mientras trabajaron duro en Babilonia, la tierra en Israel descansó 70 años, porque no la sembró nadie. Ahora bien, el primer periodo de semana son 70. Son 7 semanas. 7 por 7 son 49. Mire cómo la palabra profética se cumple al dedillo. Mire, si usted lee el libro de Nehemías, Nehemías recibió un decreto del rey Jerjes para reconstruir a Jerusalén. Y ese decreto se firmó en el año 445, antes de Cristo. Ellos regresaron a Jerusalén, reedificaron los muros. ¿Usted sabe cuánto tiempo reedificaron los muros de Jerusalén? En 49 años. ¿Qué cosa que no fue 48 y un mes? 49 años, porque la profecía decía que eran 49 años. El decreto que dice aquí Daniel fue el decreto de Nehemías. Ahora mire bien, se cumplió la primera parte. Estamos discutiendo esto y parece ser complejo para que veamos cómo se ha ido cumpliendo la palabra profética y lo cual cerca está el retorno de Cristo. La segunda parte de esas 70 semanas que dice Daniel, dice, desde el 445, cuando se firmó y se cumplió el primer decreto, hasta que aparezca el Mesías príncipe, van a pasar 62 semanas. El día que Cristo fue presentado en el templo, exactamente el día y la hora se cumplieron las 62 semanas. Esto provocó ira de los sacerdotes que estaban vendidos a Herodes, y ese día planificaron matar a Cristo.
Ahora bien, se cumplieron la primera semana de años, que son 49 años, y se cumplieron las 62 semanas de años. Queda una semana por cumplir. En esa semana que queda por cumplir, usted y yo nos jugamos la salvación, porque es esta semana. La Biblia se mueve con Israel y se detiene con Israel. Cuando Israel está haciendo la voluntad de Dios, el reloj profético se mueve. Cuando Israel se sale de la voluntad de Dios, el reloj profético se detiene. En el 1948 el reloj profético comenzó a correr. En el 1967, la guerra de los 6 días, Israel logró capturar la ciudad de Jerusalén y el minutero del reloj de Dios comenzó a caminar. ¿Qué impide que Cristo regrese por su pueblo hoy? La iglesia que está aquí reunida. Si se cumplió al dedillo las 69 semanas, y usted me dice, pero pastor, ¿por qué no? Eso tiene que haber pasado ya, porque mire los años que va desde que se escribió eso. La Biblia tiene palabra profética en un texto del momento y dentro del mismo texto cambia. Hace un par de domingos atrás hablábamos de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque un niño no es nacido, el niño nace, el hijo nos lo dan, no es lo mismo. El niño nace, el hijo nos lo dan. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta ahí, está hablando del Cristo en la tierra. En el mismo texto dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Ahí brinca a lo que estamos hablando hoy, a ese tiempo glorioso donde estaremos en el reino de los cielos por 7 años. ¿Qué clase de boda? Por 7 años. Por 7 años estaremos en el reino de los cielos. Y después regresaremos a la tierra a reinar sobre la faz de la tierra. Y estaremos reinando. ¿Usted sabe de dónde? ¿Se imagina de dónde? De Jerusalén. Pero no es la Jerusalencita que usted ve que fue Sarita. Es una Jerusalén que las medidas están en Apocalipsis. Es una Jerusalén que toma prácticamente casi la mitad de los Estados Unidos. Solamente la ciudad. Y allí nos sentaremos. Y allí reinaremos con Él. Y a usted se le va a dar autoridad para regir una nación. Escójala. Usted se imagina que le digan a usted, le toca regir los destinos de Inglaterra. Y toda Inglaterra va a venir donde usted. Y usted va a regir los destinos de este país. Porque en el milenio, dice Zacarías hablando, dice que en el milenio los ojos del mundo estarán puestos en la santa ciudad. Y Zacarías le llama el tabernáculo de Dios. Dios nos está diciendo, si la palabra profética se ha cumplido al dedillo, estamos esperando que se cumpla la semana séptima, la semana 70. ¿Qué va a pasar en esta semana 70? En esta semana 70, la historia del planeta cambiará. Yo estoy leyendo el libro de Job, lo estoy leyendo con calma. Y leyendo el libro de Job, Job hace un planteamiento y dice, es que los malos todo les sabe bien. Dice Job, comen hasta saciarse, les sobra el dinero, duermen y no le da ni insomnio. Y yo que vivo bien, que vivo el evangelio y no tengo ni planta eléctrica tengo. Mi mamá decía, dale gabela, suéltalo y dale gabela, que se vaya. Y al final Job dice, pero párate, me di cuenta que el problema de ellos no es mientras estén vivos,
El problema de ellos es un problema de eternidad. A fin de cuentas, Dios los llamará a juicio y pagarán el precio. Entonces Dios nos está diciendo, hay una semana que va a comenzar. ¿Sabe cómo comienza la semana 70? La semana 70 comenzará con el sonar de una trompeta en los cielos. Dios Jesús llegará con sus santos ángeles hasta las nubes. Y en las nubes tocará las trompetas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted tiene un familiar que murió en Cristo, ese momento, en ese día, en ese microsegundo, usted será levantado en gloria de la tierra, el primero, y usted después lo va a abrazar en el aire. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí entramos a las bodas del Cordero. Cristo se va a soltar su vestimenta real y Cristo nos va a servir. Abinadab, ¿cómo quieres el pedazo de pan? ¿Lo quieres con mantequilla? Yo no sé si va a haber churrasco, yo no sé qué va, pero vamos a comer en el reino de los cielos. Te tengo noticia. O Cristo viene o nosotros vamos. El reino de los cielos se acerca. Ya no estamos en la cabeza. Ya no estamos en los brazos, ya no estamos en el vientre, ya no estamos en las piernas, estamos aquí. Se avecina un sermón donde voy a hablar de esto. Ya estamos en esto. Ya hay una confederación de Naciones Unidas que ya forman esto. Y lo único que falta es una piedra cortada, no con mano, que va a bajar. Y si usted leyó bien el pasaje de la estatua en Daniel 2, y desmenuzó los pies. Ya no habla de desmenuzar la estatua, porque ya cuando la piedra baje, la estatua ya no existe. Cristo está a las puertas. Si yo no viviera el evangelio que predico, yo estaría aquí de rodillas. Yo no sé si usted se da cuenta de las carreteras, si usted es de los valientes de David que cruza los semáforos, si usted es de los que se arriesga, nuestra vida pende de un hilo, todos los días, pende de un hilo. Yo le suplico, no salga de su casa sin orar. Pero usted, este tema que yo he traído hoy es un tema de estudio y usted dice, pastor, ¿por qué usted ha predicado esto un domingo? Porque Dios nos está diciendo, es inminente mi retorno y es necesario que mi iglesia tenga conocimiento y sepa que es real, que vengo a buscar un pueblo. Yo quiero lavar mis manos delante del Señor y decirle, Señor, yo advertí a mi iglesia. ¿Y sabe por qué hago insistencia en esto? Porque hay iglesias que esto pasó de moda y ya nadie está hablando de esto. Y yo seguiré predicando que Cristo viene hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya a Él. Si hoy en esta mañana tú no tienes seguridad de salvación y tú dices para dentro de ti, si Cristo viniese hoy, te adelanto, te acabo de probar por la palabra que es inminente que el regreso de Jesús aparezca en cualquier momento. Daniel, hablando de 70 semanas específico, habló y cómo tuvo cumplimiento específica esta profecía de las 70 semanas. Es mi deber enseñar que vivimos en los días finales del planeta, tal y como lo conocemos. Será el día de gloria cuando le veamos y cuando seamos levantados en las nubes. Es tiempo de conocer la Escritura. Sumérjase en el estudio de la palabra, en la oración diaria, en el ayuno. Es tiempo de marchar en fe viviendo para Cristo. Pruebe los espíritus.
Hoy se está levantando enseñanzas extrañas. Se dice que en los Estados Unidos surge una nueva secta cada mes. Busque la guianza de Dios para su vida y su familia. Evite la inmoralidad en cualquiera de sus manifestaciones. Comparta su fe con alguien y tráigalo a Cristo. Y procuremos andar en el Espíritu. Yo quiero abrir el altar en esta mañana para alguien que está lejos de la presencia de Dios, que quiere reconciliar su vida con Dios y me dice: pastor, hoy yo quiero acercarme a Cristo. Hay cosas en mi vida que quiero ajustar. Primer paso, voy al altar y el Dios de Dios se me va a ayudar y me va a dar el discernimiento para ajustar.